Bueno, chicos, bienvenidos a otra entrevista de The Political Run. En este caso, volvemos a traer una persona que ya conocéis todos, Gorka Izaguirre. Lo recordaréis porque ya no hace tanto hizo un vídeo, en este caso, explicando la burbuja inmobiliaria china. Y hoy nos trae también, pues, vamos a comentar otro tema que yo creo que es muy interesante, que es un poco la historia de Corea del Sur y también centrándonos en los últimos acontecimientos, la declaración de la ley marcial, el impeachment o la moción de censura y, por supuesto, las elecciones que ya están al caer en las próximas semanas, si no recuerdo mal, el 2 de junio. Así que, sin más dilación, doy la bienvenida a Gorka. Bienvenido. Sí. Hola Mateo, Lo- encantado de estar aquí otra vez y, y nada, dispuesto a responder a todas tus preguntas. Pues bueno, como hemos dicho, hoy vamos a hacer un repaso de la historia de este país. Como veis, Gorka, la verdad que hizo no sé si definirlo como entrevista, pero bueno, el anterior vídeo de la burbuja china yo creo que estaba muy bien explicado. Y en este caso, pues también nos vuelve a traer otro tema interesante. Un país que nos suele pasar mucho aquí en Europa, ¿no? Porque es normal, ¿no? Al final, la mirada que tenemos nosotros se centra muchas veces en nuestro continente y en las relaciones quizá con Estados Unidos o América Latina en el caso de España, pero bueno, realmente tenemos un gran desconocimiento de las que son las alianzas tradicionales de Occidente en el mundo asiático, ¿no? Que principalmente serían Taiwán, Corea del Sur y Japón. Y hoy precisamente vamos a hablar un poco de Corea del Sur, de su historia, de su situación política, también un poco de la economía, cómo funcionan, cómo estos países asiáticos han alcanzado grandes cotas de riqueza, ¿no? Que, bueno, pues ampliamente incluso superan a varios países de la propia Europa, ¿no? Incluida España, ¿no? Podemos decir que Corea del Sur y Japón son países, al menos en términos totales de PIB o PIB per cápita también, pues más ricos que nuestro propio país. Así que nada, hemos preparado un pequeño PowerPoint porque hemos decidido que para explicaros el vídeo vamos a irlo un poco explicando primero un resumen histórico y a partir de ahí pues seguimos comentando. Así que nada, ahora mismo tenéis en pantalla y nada, pues Gorka, adelante. Sí, bueno, pues el que veis en pantalla es Rising Man, que fue el primer presidente que tuvo Corea del Sur tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que tras este conflicto, Corea se dividió y en el sur se estableció el conocido como Samgik, que era el gobierno militar de Estados Unidos en Corea. Y sí que es cierto que se estableció una comisión de supervisión conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética para decidir términos electorales, celebrar elecciones y formar o avanzar hacia una Corea unificada. Las diferencias ideológicas bloquearon el proceso y al final ni Estados Unidos ni la Unión Soviética llegaron a ningún acuerdo. Las elecciones se celebraron efectivamente en el año 1948. La ONU no pudo revisar las del norte y solo reconoció las del sur, en las que además se arrestó o persiguió a simpatizantes de izquierda o también se produjeron boicots por parte de aquellas personas que querían la unificación. Entonces, estas elecciones fueron ganadas por Rising Man, que era un candidato que tenía una gran predisposición autoritaria y anticomunista y que estaba respaldado por las élites conservadoras y terratenientes del momento. Entonces, una de las primeras medidas que va a aplicar Rising Man y que va a ser de utilidad para entender la Corea del Sur actual es la Ley de Seguridad Nacional de 1948. Esta ley lo que hacía era asociar el progresismo o todos aquellos movimientos socialistas o sindicalistas con actividades subversivas y de espionaje que promovía Corea del Norte, por lo que de esta forma se va a justificar la purga de disidentes políticos o la purga de toda aquella persona o de toda aquella ideología partidera de distribuir la riqueza, eliminar a las élites colaboracionistas con Japón, etc. En este contexto, uno de los acontecimientos más relevantes fue la represión contra el levantamiento de Jeju, en el que se asesinó a protestantes que se habían levantado contra el proceso electoral de 1948, porque ya hemos dicho que un gran número de personas no lo aprobaba por el tema de las persecuciones que había habido a los simpatizantes de izquierda, o también la ejecución de líderes, como por ejemplo el del Partido Progresista, que incluso llegó a lograr un 30% de voto
en las elecciones del año 1956, lo que indica que efectivamente existían movimientos de izquierda en la península, cosa que en la actualidad no sucede, como veremos posteriormente. Entre el año 1950 y 1953 se va a producir la Guerra de Corea, en la que no vamos a entrar, pero las fronteras prácticamente no se modifican, se establece una línea de separación entre ambos estados en el paralelo 38 norte, y sí es importante saber que en esta guerra se acelera el cambio de élites. Las élites del Estado las personas más poderosas del Estado pasan de ser aquellos terratenientes y van a ser a partir de ahora capitalistas, propietarios de grandes conglomerados familiares, que se van a conocer como chaebols y de los que posteriormente podemos hablar. Esto se va a producir básicamente por la venta apresurada y a precio de saldo de activos de empresas japonesas durante el periodo de ocupación y por una reforma agraria que va a traspasar la propiedad de la tierra a manos de campesinos para evitar que los campesinos muestren mayor simpatía con el régimen del norte. ¿Qué pasaba? Que al final la economía seguía siendo débil, el gobierno de Rising Man enfrentaba acusaciones por fraude electoral y las protestas terminaron por hacerle caer y se va a iniciar un proceso de inestabilidad que va a derivar en el golpe de estado de Park Chung-hee, que es bastante conocido. Ahí le tenéis Park Chung-hee, ahí está, sí. Este es a día de hoy el dirigente más conocido de Corea del Sur y el que a términos históricos tiene más relevancia. Durante su mandato se endurecen las restricciones políticas y va a extender sus poderes ejecutivos y legislativos. En este sentido, las medidas más importantes para llevar a cabo estas restricciones son la Ley de Partidos de 1963, la Constitución de Yusin de 1972 y el uso de los servicios de inteligencia, la KCIA, para intimidar a sus oponentes políticos. Entonces, si era tan represivo, ¿cómo es que los coreanos a día de hoy, hay una buena parte de la sociedad coreana que tiene una buena imagen del líder? Bueno, pues básicamente porque durante su periodo durante su mandato, una buena parte de la sociedad se beneficia del conocido como milagro del río Han, porque Corea del Sur pasa de ser uno de los países con menor índice de desarrollo humano del mundo a ser actualmente es la 12ª o 13ª economía mundial. Este milagro del río Han está relacionado con la proliferación de los chaebols, que son un conjunto de conglomerados familiares apoyados por el Estado, del que podemos hablar posteriormente, si te parece, para no perder tiempo en la historia. Y finalmente, el periodo de Park Chung-hee acaba con un mayor desarrollo económico surcoreano, pero va a ser asesinado por el jefe de la inteligencia, por el jefe de la inteligencia, dado no solo por las rivalidades internas en su gobierno, sino también por la presión en favor de la democratización que existía por parte del llamado movimiento Minjung, que estaba formado por la Iglesia Católica, estudiantes o sindicatos que buscaban básicamente una mayor apertura. El asesinato de Park Chung-hee abre, en cierto modo, una puerta a la apertura surcoreana, como acabo de comentar, pero en el año 1980, Chun Do-hwan, otro militar, vuelve a dar un golpe de Estado, mantiene la represión contra los sindicatos y la oposición y destaca en ese sentido la masacre de Gwangju del año 1980 contra aquellos manifestantes que se imponían a la declaración de la ley marcial, que va a iniciar una lucha estudiantil por derechos sociales y movilización social, cuya presión va a resultar en el Movimiento por la Democracia de junio de 1987. Y la transición a la democracia también se da por la presión de Estados Unidos. En cierto modo, Corea iba a celebrar las Olimpiadas en el año 1988, la Unión Soviética se encontraba débil, entonces era un buen momento para que Corea se erigiese como una sociedad libre. Chun Do-hwan es el siguiente militar. A la siguiente foto. Posteriormente fue arrestado e indultado. Y en el año 1987 se producen las primeras elecciones en Corea
y las va a ganar, disculpad la pronunciación para los que sepáis coreano, Roh Tae-woo, en el año 1987, que es el de la imagen. Era un militar que había participado en el golpe de estado de Chun Do-hwan en el año 1979 y en la represión de Gwangju. ¿Y por qué ganó si había participado en la represión de Gwangju? Básicamente por la enemistad que existía entre los otros dos principales candidatos, Kim Jong-sam y Kim Dae-jung, que serían los dos siguientes presidentes, uno más conservador y otro más socioliberal, y porque el movimiento Minjung, ese que luchó a favor de la democracia, optó por la acción fuera del Parlamento. Entonces, en el año 1988, bajo el mandato, entra en vigor la nueva Constitución, que reconoce derechos fundamentales, pero las leyes de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Seguridad Nacional, que habían aprobado Ri Sing-man y Park Chung-hee, se mantienen en vigor, por lo que se limita el surgimiento de fuerzas opositoras o de izquierdas, o lo que conocemos en Occidente de izquierdas, por simplificar el mensaje, o de actividades políticas y sindicales. Económicamente, Roh Tae-woo sigue un poco las líneas económicas del Consenso de Washington, es decir, liberalización de inversión extranjera, importaciones, desregulación del sistema financiero, pero claro, todo esto se produce en un contexto en el que los chaebols o esos superconglomerados familiares ya habían logrado la autonomía financiera, por lo que esta desregulación, en lugar de fomentar la competencia extranjera, quita trabas para que las grandes empresas puedan consolidar sus monopolios. Entonces, durante estos años se va a consolidar o va a tener lugar una mayor subordinación del sistema financiero y político a las necesidades de los chaebols, que eran compañías que se pueden considerar too big to fail. Entonces, el siguiente presidente también va a ser conservador, va a ser el presidente Kim Jong-sam, que va a gobernar durante 5 años. En Corea no existe la reelección. ¿Y por qué gana este presidente? Este presidente gana porque explota la identidad territorial. En Corea del Sur podemos dividir el país en 4 grandes zonas, noreste, noroeste y sureste-suroeste. En la zona del sureste, que es la región de Yeongnam, las conexiones políticas entre el dictador Park Chung-hee y las élites de la región favorecieron una canalización de recursos financieros en función de la infraestructura y de los chaebols que se ubicaban en el territorio del suroeste. Entonces, de esta forma, el modelo desarrollista favoreció el desarrollo de la región de Yeongnam, donde se encuentran ciudades como, por ejemplo, Busan, es conocida, Daegu, Ulsan, mientras que la zona del suroeste, la región de Honam, donde se encontraba precisamente Gwangju, donde las masacres mantuvo el carácter agrícola de su economía, por lo que se convirtió en un terreno fértil para las ideas progresistas que eran contrarias a la dictadura militar. De esta forma tenemos que Kim Jong-sam, el presidente que veis en la imagen, se enfrentó a un presidente. Este presidente era del sureste, es decir, de la región conservadora, mientras que su oponente era de la región del suroeste, es decir, de la región más progresista. Por lo que, exacerbando esta narrativa territorial, bueno, aquí podéis ver precisamente cómo la región del sureste y del suroeste siempre votan a los mismos partidos, como sigo diciendo, exacerbando la narrativa territorial, que Kim Jong-un llega al poder. Y el siguiente presidente va a ser el opuesto, Kim Dae-jung. Kim Dae-jung llega al poder porque en el año 1997 tiene lugar la crisis financiera asiática. Muy resumida. Existían altas expectativas por el crecimiento asiático, por lo que en la década de los 90 la inversión extranjera se canaliza en la región. Las monedas eran fuertes, por lo que los estados y muchas compañías en ellos se endeudaron en dólares. ¿Qué pasó? Que la burbuja estalló y muchas compañías fueron incapaces de pagar la deuda. Entonces, en Corea del Sur solicitaron un rescate al Fondo Monetario Internacional y este condicionó el rescate a reformas estructurales para limitar la influencia de los chaebols. Claro, Corea del Sur, la economía de Corea del Sur estaba liderada por un puñado de empresas y algunas de estas como Daewoo, como la conocemos nosotros, o Kia, prácticamente Daewoo quebró y Kia tuvo que ser rescatada por
tuvo que ser comprada por Hyundai porque el Estado forzó a Hyundai a comprar a Kia. Por lo que el riesgo de depender de empresas too big to fail llevó al Fondo Monetario Internacional a obligar a Corea a abrir el sector financiero a competencia extranjera, a crear agencias para supervisar la gobernanza de chaebols y a una flexibilización del mercado laboral, lo que llevó a un fuerte desempleo, facilitó la contratación y el despido, pero incrementó el desempleo. Entonces, el incremento del desempleo llevó a que tanto Kim Dae-jung como el siguiente presidente, Roh Moo-hyun, el que veis en la imagen, dirigiesen todas las políticas en torno a la protección de los derechos laborales, el refuerzo de la seguridad social, la distribución de la riqueza a través de reformas fiscales, etc. Y otra característica tanto de Kim Dae-jung como de Roh Moo-hyun fue el acercamiento a Corea del Norte. En esto podemos hablar más en profundidad de la política exterior de Corea posteriormente, pero ambos presidentes inauguran lo que se conoce, bueno, Kim Dae-jung inaugura lo que se conoce como la política del sol o la doctrina de la política del sol y buscó el acercamiento y cooperación gradual con Pyongyang, enfatizando la necesidad. Ambos estados acordaron no respetar el sistema político del otro en la península, es decir, el norte no trataría de acabar con el sistema liberal de partidos y la economía capitalista del sur, y el sur no trataría de acabar con el marxismo juche del norte, por lo que ambos estados respetarían su sistema y darían pasos hacia una mayor cooperación en materia de reunificaciones familiares, economía, con el horizonte teórico, porque en la práctica es muy difícil por la presencia de Estados Unidos, pero con el horizonte teórico de avanzar hacia una reunificación. Entonces tenemos a Kim Dae-jung, hemos hablado también de Roh Moo-hyun, y Roh Moo-hyun protagonizó un escándalo que fue más que un escándalo, una polémica, porque fundó un partido nuevo, el Uri Party, e instó a sus seguidores a apoyarle. ¿Qué pasa? Que tanto los conservadores como los antiguos miembros del partido se alinearon para aprobar un impeachment contra el presidente que finalmente fue revocado por la Corte Suprema. Finalmente, Roh Moo-hyun acaba su mandato, pero los progresistas o los socioliberales van a perder las elecciones en el año 2007 contra Lee Myung-bak, un presidente conservador de talante neoliberal que va a consolidar el giro conservador de un modelo económico centrado en la promoción del desarrollo estatal. Ya hemos hablado de los chaebols, de cómo el Estado ayudaba a las economías a crecer. Bueno, pues Lee Myung-bak lo que va a hacer va a ser promocionar el liberalismo, es decir, el neoliberalismo, es decir, la desregulación, la reducción de impuestos, recortes. Al fin y al cabo, los conservadores siempre habían tenido una relación simbiótica con los líderes de los chaebols y a estas alturas a los chaebols les beneficiaba, como ya he comentado antes, eliminar trabas para seguir creciendo. También este presidente alegaba que los chaebols, Samsung, LG, Hyundai, son quienes lideran la innovación tecnológica y la creación de empleo en Corea del Sur, por lo que había que darles más poder. En la política exterior, podemos comentarlo posteriormente, pero este presidente se acercó mucho, al igual que la siguiente, se acercó mucho tanto a Estados Unidos como a Japón para hacer frente al comunismo o a la promoción del comunismo de Corea del Norte y especialmente de Corea del Norte. China en menor medida, pero sobre todo Corea del Norte. Y la siguiente presidenta mantuvo un poco la línea Park Geun-hye, que fue la hija precisamente del dictador Park Chung-hee. Se presenta como alternativa al liberalismo y intentó débilmente reformar la estructura de poder de los chaebols, pero finalmente no cumplió sus promesas y la relación con el empresariado y con los sectores conservadores la llevará a tener conflictos con sindicatos y con sectores más progresistas de la sociedad. Y fue una presidenta que fue especialmente impopular, sobre todo por la negligencia a la hora de gestionar el hundimiento del ferry Suwon, que llevaba a estudiantes a una isla de Corea, se hundió y fue duramente criticada por la gestión de la tragedia y por la corrupción.
Esta presidenta tenía una amiga que influía en las decisiones del gobierno y esta amiga recibía sobornos para que el gobierno aceptase, por ejemplo, la fusión entre dos filiales del grupo Samsung para consolidar la línea hereditaria de la empresa, porque al final hemos dicho que las grandes empresas las controlan las familias. Bueno, pues las grandes empresas sobornaban a la presidenta para que el gobierno básicamente hiciese lo que estas decían, lo que indica la subordinación del gobierno a las grandes empresas. Y va a ser destituida por una moción de censura después de unas protestas que fueron bastante conocidas en el año 2017, que se llamaron el Candlelight Movement. Y el siguiente presidente, ya el penúltimo que ha tenido Corea, fue Moon Jae-in. Moon Jae-in fue un presidente que llega al poder tras estas protestas y promete limpiar el sistema político, ser más transparente, limitar el poder de los chaebols, un poco en la línea de los dos presidentes progresistas de los que hablábamos anteriormente. Económicamente, pues ya os podéis imaginar, defiende derechos laborales, incremento del salario mínimo, mejora el estado de bienestar, pero la imagen de Moon Jae-in se vio debilitada sobre todo por los escándalos de especulación inmobiliaria de su gobierno. Fue un gobierno que llegó con la promesa de limpiar el sistema político y con la promesa de redistribuir la riqueza, pero en un escenario de crisis de vivienda durante la crisis del COVID, básicamente bajaron los tipos de interés y incrementó la especulación en la especulación con la vivienda, muchos de los miembros, no muchos, hubo miembros de su gobierno que se beneficiaron de esta subida de precios y eso empeoró bastante su imagen y dio especialmente a la gente joven la sensación de que las élites surcoreanas no se preocupan por su bienestar. Y esto va a ser de utilidad para el desencanto de la gente joven con la política, va a ser de utilidad para entender por qué Yoon Suk-yeol, el presidente que dio el golpe de Estado, llega al poder. Y es que Yoon Suk-yeol llega al poder especialmente por una mínima diferencia, ganó por menos de un 1% las elecciones y se benefició del voto joven masculino. Hemos dicho que la gente joven estaba desencantada con la política y Yoon Suk-yeol va a recurrir al voto identitario para ganar votos. Entonces, en un contexto en el que Corea estaba viviendo un cambio repentino de valores, porque al final Corea del Sur es una sociedad con unos valores neoconfucianistas en los que en muchos casos las mujeres se subordinan a los hombres, dejan el empleo cuando tienen hijos. Pues en una sociedad que está viviendo un cambio repentino hacia una sociedad más occidentalizada, podemos decir, Yoon Suk-yeol capitalizó el descontento de los chicos jóvenes con este rápido cambio y ganó las elecciones capitalizando la división de género, promoviendo, por ejemplo, la abolición del Ministerio de Igualdad. En economía, pues similar a los anteriores presidentes, a los últimos presidentes conservadores, partidario reforzada de los chaebols, ya que les consideraba como el motor de la innovación, y en política exterior, el temor al comunismo, lo mismo. Fue el presidente bajo cuyo mandato Corea del Norte designó a Corea del Sur como un estado enemigo, capitalizó el temor anticomunista que existe en Corea del Sur, especialmente por parte de los sectores conservadores, y ha llevado a cabo muchas maniobras militares con Estados Unidos y con Japón, a quien también se ha acercado pese a las controversias históricas. Y así llegamos ya a la actualidad, a la declaración de la ley marcial. No sé si hasta ahora tienes alguna pregunta, que no he parado de hablar en 20 minutos. Nada, por hacer un repaso, porque la verdad que yo creo que lo has hecho muy bien. Primero, ciertas claves, ¿no? Corea del Sur, al igual que por ejemplo ocurre con Japón, viene marcado en gran medida por la Guerra Fría y en este caso por Estados Unidos, ¿no? Al final, el tío Sam tiene mucho que decir en cómo se configura Corea del Sur en un inicio y por supuesto la Guerra de Corea asienta las bases de esto. Sin embargo, y al contrario que lo que pasó en Japón, que todos sabemos que se transformó en una democracia liberal desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Corea del Sur, al final acaba habiendo diferentes dictadores hasta el año 87. Es decir, es una democracia de reciente creación. Y además, como bien has indicado tú, la visión que hay de los dictadores no es tan mala como la que, o por lo menos, sobre todo la visión que hay de Park Chung-hee, no es tan mala como la que puede haber, por ejemplo,
en otros países occidentales respecto a, pues, a sus dictadores, ¿no? No es la misma imagen que puede haber, por ejemplo, de Franco aquí o qué decir de la imagen de Hitler en Alemania, ¿no? Es una imagen totalmente diferente porque, como ha pasado en muchos países, ¿no? Incluida España en este caso también, pues coincide también con esa época al final de principios de los años 60 hasta finales de los años 70 en los que se produce el éxodo rural, la industrialización de los países, etcétera. Luego también destacar, yo creo que por sentar bases también el tema de los chaebols, o sea, cómo está organizada la economía coreana, creo que es muy importante y vemos que hay unos conglomerados ahí que si bien en determinadas épocas se han intentado de alguna manera atacar, algo que guarda cierta similitud con la economía de Japón, lo cierto es que al final estos conglomerados son la base industrial y económica del país. O sea, las marcas que conocemos todos, ¿no? Como Samsung, al final son estas marcas y sus diferentes ramificaciones, ¿no? Porque de hecho lo hablaba con Gorka, que muchas veces conocemos, pues, digamos, el producto comercial más principal, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Samsung, los móviles, pero luego estas marcas tienen sus ramificaciones que abarcan todo, es decir, también en materia de defensa, acaban fabricando, pues, armas o partes de armamento, en fin, que luego afectan a toda la economía del país y, por supuesto, estos conglomerados, ¿no? Que son casi como oligopolios, de alguna manera tienen un efecto muy claro en la economía. Y luego también, aunque lo has pasado por alto, a mí me parece eh, algo también increíble, ¿no? Y que es muestra, ¿no? Al final de lo querido que era el dictador, que pues al final la que acaba siendo su hija se convierte en presidenta ya en democracia. Y hay un dato que no has mencionado y es que además lo hace con mayoría absoluta. Que esto, Sí. o sea, que no penséis que llegó al poder, digamos, con ahí pues con cierta tensión, ¿no? Que la gente, el electorado decía, hombre, ¿cómo vamos a votar a una persona que es la hija del dictador que tuvimos aquí? No, no, es que ganó con mayoría absoluta. O sea, imaginaos que en España gana, pues eso, el hijo o la hija de Franco se presenta a las elecciones en plena democracia 20 o 30 años después y gana con mayoría absoluta. En fin, es algo yo creo que impacta mucho, ¿no? En una persona occidental o en general en el mundo hispano, yo creo que es bastante impensable, ¿no? Y también hablando al final de Yoon Suk Yeol, que es el hombre del que hablaremos ahora y que es el gran protagonista, una de las cosas que te centras es en pues que él incentiva la lucha de género y hablas de que una de las cosas que elimina es el Ministerio de Igualdad. Por casualidad, ¿sabrías decirme quién creó el Ministerio de Igualdad? ¿Lo hizo Moon Jae-in o quién fue el primero que creó este ministerio? Desconozco quién lo creó, pero intuyo que por la base electoral entiendo que Moon Jae-in tiene más papeletas. Podemos, si alguno lo sabe, Luego, puede mira, decirlo, luego pero mientras lo sigues contando, lo va a mirar. Yo me imagino que será así porque sí, es el anterior gobierno progresista, ¿no? Y dado que los sí. anteriores, pues de hecho la anterior a Moon Jae-in es Park Geun-hye, que al final es la hija del dictador, pues esa no creo que estableciera el Ministerio de Igualdad, ¿no? Bueno, quién Pero sabe igual. o igual sí, que quizás estoy Igual. metiendo yo la pata, no lo sé, ahora lo compruebo. Pero bueno, básicamente eso por tener un poco claras las formas, la configuración y sobre todo eso, pensar que es una democracia muy reciente, más reciente incluso que la democracia española, que es bastante tardía. Y que bueno, que de hecho la propia democracia, igual que el establecimiento de Corea del Sur tras la Segunda Guerra Mundial vino un poco de Estados Unidos, también la democracia viene un poco incentivada por los movimientos internos, pero también por la presión externa y especialmente la presión estadounidense, porque transicionen a una democracia liberal al estilo de la estadounidense y de la que ya había también en aquellos momentos, tanto en Taiwán como en Japón. Pero bueno, te sigo, te vuelvo a ceder la palabra y nada, ahora entramos pues en los acontecimientos más recientes, que yo creo que es de hecho lo que más va a conocer la gente, no solo por lo Sí. reciente, sino porque además ha sido muy comentado, ¿no? Ha sido tan comentado como yo que sé, como el asalto al Capitolio en su momento en Estados Unidos, pues esto es lo mismo, ¿no? En una democracia consolidada, en este caso, aliada se supone de Occidente, pues ha habido nada más y nada menos que una declaración marcial y luego un posterior
o bueno, digamos, supuesto, porque obviamente esto no está enjuiciado, supuesto golpe de Estado, ¿no? Que es lo que ha llevado a la moción de censura, ¿no? En fin, te vuelvo a Sí. ceder la palabra, Gorka. Pues bueno, como has comentado, Yoon Suk Yeol hace 5 meses declaró la ley marcial y la justificó alegando que esta era una medida necesaria para proteger al país de lo que él llamó las fuerzas comunistas norcoreanas y las fuerzas antinacionales. Y aquí quiero hacer un inciso porque precisamente los sectores conservadores en Corea del Sur, como ya has comentado, tienen un fuerte carácter anticomunista. O sea, se eligen por unas lógicas similares a las de la Guerra Fría. Entonces, has comentado, hemos dicho antes, que durante la dictadura, gracias a leyes como la de la Ley de Seguridad Nacional, se produce la eliminación física, ideológica, de toda disidencia partidaria de lucha de clases, etcétera. Entonces, no existe en Corea del Sur, no existen en Corea del Sur partidos anticomunistas porque estos son considerados como elementos subversivos de Corea del Norte. Al mismo tiempo, Yoon Suk Yeol precisamente era un presidente que se autodeclaraba anticomunista y que rechazaba frontalmente la presencia del marxismo en la península de Corea. No solo en Corea del Sur, sino también en Corea del Norte. O sea, el sector al que pertenece Yoon Suk Yeol dentro de su partido, el Partido del Poder Popular, se opone a que exista un país comunista en la península y, por tanto, abogan por eliminarlo. No lo Perdona hacen que te porque Corea del interrumpa, Norte, Gorka. sí. El Ministerio de Igualdad lo creó Kim Dae-jung, el primer presidente progresista de Ah, Corea del Sur en el ah, año 2001. O pues sea, sí, sí que, fíjate, pues sí, fíjate que ha mira, avanzado respecto a los europeos, ¿eh? Ya en el año 2001. Desde luego es sí, un dato interesante, pero en efecto sí que lo hizo obviamente un gobierno progresista. Yo pensaba que había sido el anterior, pero no. Fíjate que data ya del año 2001. O sea sí, que sí, sí, también eso curioso. significa que llevaba cuando llegó Yoon Suk Yeol, llevaba más de 2 décadas establecido ese ministerio. No es como que eliminas el ministerio al siguiente gobierno. O sea, lo habían respetado también los conservadores, por tanto. Pero bueno, Sí, no te interrumpo. Continúa. sí, pues como iba diciendo, Yoon Suk Yeol pertenece a un sector de la política surcoreana que rechaza la presencia del marxismo juche en la península. Y rechazan, de hecho, absorber a aprueban, perdona, absorber a Corea del Norte, pero no lo hacen, lógicamente, por el armamento nuclear que tiene, que tiene Corea del Norte, que tiene Pyongyang. Entonces, estos sectores valoran ampliamente la disuasión, la contención frente a Corea del Norte, la preparación para ataques preventivos, etcétera. Entonces, en este contexto, el Partido Democrático en el año 2024 gana las elecciones legislativas y logra mayoría absoluta en el Parlamento. Entonces, el Partido Democrático usa esta mayoría para bloquear iniciativas del gobierno. Y es por este motivo por el que Yoon Suk Yeol, que de hecho era un outsider, de hecho ya indica que viene de fuera de la política, era un outsider de la rama más radical de lo que viene siendo el sector conservador en Corea del Sur, eh, en un envuelto en la frustración por no poder sacar adelante ninguna nueva norma, declara la ley marcial alegando o vinculando a la oposición a la rebelión o a la subversión norcoreana. Ordena el arresto de parlamentarios, etc. Entonces, inmediatamente después de este suceso, la Asamblea propone la destitución, propone una moción de censura. La primera moción de destitución no prospera por la falta de quórum, pero la segunda sí. Una buena parte de los diputados, o bueno, de los parlamentarios del Partido del Poder Popular en Corea aprueban la destitución del presidente. Pero hubo un problema, y es que la destitución del presidente no solo la tiene que aprobar la Asamblea, también la tiene que aprobar el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo cuenta con 9 magistrados y para este caso se necesitaban 6.
El problema era que existían 3 plazas vacantes, por lo que prácticamente requería de unanimidad. Y el presidente interino, Han Duck-soo, se niega a, el que tenéis en la imagen, se niega a nombrar fiscales especiales para investigar al presidente y se niega también a nombrar jueces para el Tribunal Constitucional. Por lo que la oposición va a volver a aprobar una moción de censura en el Parlamento que posteriormente, entonces, Han Duck-soo también va a ser destituido, va a llegar al poder Choi Sang-mok, pero posteriormente Han Duck-soo, el que veis en la imagen, vuelve a ser restituido porque el Tribunal Constitucional revoca su destitución. Entonces, es un lío, pero todo ello ha llevado, claro, a cuestión en cierto modo la estabilidad o la percepción de estabilidad que existía acerca de Corea del Sur. Todos pensábamos que era una democracia consolidada, yo incluido, y vemos un proceso de crisis constitucional muy, muy grave. Pese a todo ello, el presidente... Al final, Sí. por ponerlo un poco en contexto, digamos que una de las claves, aquí en España quizás suena un poco raro, porque normalmente en España, como es un sistema parlamentarista, el Parlamento elige al presidente. Entonces, el presidente, por tanto, controla el Parlamento porque se sustenta en su apoyo. Pero es verdad que en las democracias presidencialistas, al final puede ocurrir, o semipresidencialistas, como puede pasar, por ejemplo, en el sistema francés, puede coincidir que tú tengas un presidente de una ideología, pero que luego ese presidente no tenga apoyo mayoritario o una alianza bien conformada dentro del Parlamento. Entonces, esto es un poco lo que le pasó a Yoon Suk Yeol. O sea, al final él venía con ganas de realizar grandes cambios, al final de imponer su visión, pero eso choca directamente con el Parlamento, que al final no lo controla al poco de llegar al poder, y eso le impide hacer sus reformas. Y entonces digamos que esa es la clave del enfrentamiento y la declaración de ley marcial, que luego él, por supuesto, se sirve, como ya habíamos visto, es un presidente que llega a base de generar discordia, ¿no? De politizar muchas cuestiones, la de género, todo el tema anticomunista que hay de raíz, digamos, de esa herencia de después de la Segunda Guerra Mundial, y se apoya en eso para declarar la ley marcial. Y luego, pues al final, en efecto, le acaban sacando adelante la moción de censura, porque hasta los propios miembros de su partido en una segunda votación acaban apoyando o votando lo mismo que la oposición, que en este caso es la oposición progresista. Y luego vemos, y esto es interesante, que al final esto pasa por el Tribunal Constitucional, igual que puede haber, por ejemplo, aquí en España o en otros países de Sudamérica, hay un Tribunal Constitucional que exige un quórum, obviamente, para confirmar la legalidad de esta destitución, ¿no? Y ese Tribunal Constitucional, dato importante también, los miembros, como bien ha dicho Gorka, lo elige, una parte de ellos por lo menos lo elige el presidente, tienen que ser ratificados a través del Poder Ejecutivo, lo cual también nos habla también un poco de que, al igual que puede pasar, de hecho, en España, el poder político tiene una parte importante de la elección del Tribunal Constitucional, que no sé si lo quieres tratar, Gorka, eh, pero yo Sí, creo... en el caso de Corea, el poder político, en cierto modo, como tú has dicho, influye en la justicia, influye en el Tribunal Constitucional. De hecho, 3 de cada 9, de los 9 magistrados o jueces, 3 lo elige el presidente. Y del mismo modo, el presidente también elige al fiscal supremo. Y de hecho, es un dato curioso, ahora que lo mencionas, porque la oficina del fiscal supremo ha sido utilizada en numerosas ocasiones por parte de los presidentes para iniciar investigaciones contra expresidentes. Como es una república presidencialista y en Corea debe de estar bien visto ser un presidente que muestre dar una imagen de fortaleza, dar una imagen de liderazgo, muchos de ellos utilizan la oficina del fiscal supremo para perseguir a oponentes, como es el caso de Lee Myung-bak. El presidente que hemos comentado que era neoliberal, inició una investigación o fomentó el inicio de una investigación contra el expresidente Roh Moo-hyun, que derivó en el suicidio del expresidente. Por lo que sí, en Corea, en cierto modo,
existe bastante influencia del poder político en el poder judicial y en ocasiones, y siempre se utiliza. De hecho, uno de Esto, los vamos, candidatos, como veremos ahora, lo es digo precisamente porque yo creo que acusa la politización. es bastante relevante porque no es algo extraño, pues ya sabemos que en muchas democracias la justicia, a pesar de que en teoría, como se suele decir, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados en una democracia plena, pasa que en muchas democracias, incluida la española, esto no es real a efectos prácticos. La ley no está establecida en este sentido. Pues como vemos, el presidente puede elegir a 3 de los 9 miembros del Tribunal Constitucional, lo que yo creo que ya es bastante relevante. Y además controla la Fiscalía. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues bueno, que al final el nuevo presidente interino que hay ahora mismo en Corea del Sur, como obviamente proviene del mismo partido que Yoon Suk Yeol, digamos que no está favoreciendo una investigación sobre el primero y que ha hecho lo posible por bloquear, digamos, el proceso. Aunque ha conseguido aprobarse esa moción de censura, al final lo cierto es que tampoco hay una investigación en curso hasta cierto punto porque hay un bloqueo a nivel político y bueno, pues esto es importante señalarlo porque, como ya digo, aunque no es algo único de Corea del Sur, pues ciertamente implica que el poder judicial no está totalmente separado del poder ejecutivo y, de hecho, es, en cierta manera, dependiente del mismo. Y, desde luego, el caso que has comentado, al final, el suicidio que hubo, pues, es bastante prueba de ello. Eh, o sea, estamos hablando de un caso de una democracia que en este sentido no es para nada plena. Pero bueno, te dejo continuar, Gorka. No, sí, sí. Y haciendo un apunte a lo que comentabas, muchos, por la práctica totalidad de los presidentes de Corea del Sur han sido imputados y condenados por corrupción y todos ellos han sido indultados posteriormente, por lo que es otro signo que indica que no existe plena dependencia. Bueno, Eso es. podemos pasar ahora a las elecciones. El 3 de junio se celebran, el 3 o el 2 de junio, no recuerdo bien, se celebran elecciones anticipadas y al final estas elecciones lo que simbolizan es la restauración del orden constitucional en Corea del Sur. Entonces pueden interpretarse como un referéndum de apoyo a Yoon Suk Yeol y el motivo por el que el Partido Democrático, que es actualmente el partido de la oposición, parte como favorito. No el Partido Democrático, sino su candidato, porque otra característica de Corea del Sur es que los partidos son efímeros, se crean en torno a un candidato, se extienden, pero el candidato Lee Jae-myung, que es el de la imagen, parte como favorito. ¿Quién es Lee Jae-myung? Lee Jae-myung es un abogado de derechos humanos, al igual que Moon Jae-in o que Roh Moo-hyun, dos de los presidentes progresistas, que se unió al Uri Party, que es el partido que hemos comentado antes que creó el presidente progresista Roh Moo-hyun en torno a su figura, y fue antiguo alcalde de Seongnam y gobernador de Gyeonggi, que Seongnam es una región una ciudad que se encuentra al sur de Seúl y Gyeonggi es la región del noroeste, la que rodea Seúl. Este candidato se hizo popular por su enfoque en subsidios directos, una especie de ingreso mínimo vital en favor de los jóvenes, por su papel contra la especulación inmobiliaria y porque se erigió en contra de los chaebol. Por lo que durante su periodo como alcalde de Seongnam y gobernador de Gyeonggi, trató de demostrar que efectivamente, pese a que no existe una izquierda propiamente dicha, porque es ilegal, de hecho el Partido Progresista Unificado, que era de izquierdas, fue legalizado en 2014, existe dentro del Partido Democrático, que se puede considerar como una especie del Partido Demócrata de Estados Unidos, dentro de este partido existe una especie de sector más izquierdista y Lee Jae-myung trató de erigirse un poco como figura visible de este sector. Perdió las primarias del 2017 para presentarse en las presidenciales con este partido contra Moon Jae-in, el presidente, y ganó las primarias para las siguientes elecciones, pero perdió las elecciones contra Yoon Suk Yeol, precisamente.
Es cierto que los conservadores obtuvieron menos votos, pero había un tercer partido en esas elecciones, que era el Partido de la Justicia, que logró un 2% de votos. Entonces, como hemos comentado antes, Yoon Suk-yeol ganó por 0%, por un 1% de los votos, por lo que Lee Jae-myung no fue presidente. Y otro dato interesante es que en el año 2024, igual a alguien le sonará, sobrevivió a un intento de asesinato del que todavía no se conoce, o sea, no se conocen muchos detalles, más allá de que O era una sea, persona al mayor final hablamos y de que profesional. el candidato actual favorito, ¿no? Para ganar las nuevas elecciones, que son el 3 de junio, lo he dicho yo antes mal, que he dicho el 2, te he liado un poco, Gorka, Bueno, dos o perdóname. tres, no estoy seguro. Creo que es el 3, creo que es el 3. Pero bueno, vemos que al final era el rival de Yoon Suk-yeol, o sea que al final vemos que el favorito ahora es el que en las anteriores elecciones del 2020, pues de hecho estuvo a escasos votos, ¿no? de ganar y acabó perdiendo por una alianza, ¿no? del tercer partido también, que en este caso optó por Yoon Suk-yeol. Es un Sí, perfil, como dices, dentro de lo que es el espectro político de Corea del Sur, que recordemos que está obviamente, como puede pasar en el caso de Estados Unidos, que también lo has mencionado, inclinado a la derecha, es decir, desde la vista de un español, pues son todos de derechas, ¿no? Pero, o por lo menos tal y como está inclinada aquí la balanza política en sí, España, pero bueno, dentro de eso y de que además ha habido una represión histórica a los partidos de izquierdas por el miedo al comunismo y de que, como bien dices tú, no es solo una represión, digamos, policial, sino también persecución ideológica y política, o sea, hasta el punto de que se declaran ilegales las formaciones que no necesariamente es que sean comunistas, pero pueden tener algunas ideas, digamos, más radicales en este sentido, pues quedan ilegalizados. Y este hombre al final representa dentro de lo que allí sería el partido de izquierdas, pues la rama más dura, ¿no? Por así decirlo, que ya estuvo a punto de ganar en su momento y que ahora parece que finalmente lo va a conseguir según las proyecciones que le dan, yo creo que una cierta ventaja sobre el candidato opositor, digo, sobre el candidato sí. del partido que está en el gobierno actualmente, ¿no? El que sería el sustituto de Yoon Suk-yeol. También decir en este punto, por también contarlo, cuáles son las claves que han llevado a que un candidato con un discurso tan de izquierdas para un país tradicionalmente tan conservador, recordemos que hasta el dictador, como hemos dicho, a pesar de la represión, está muy bien considerado. ¿Cuáles son las claves que han llevado a ese cambio de opinión? A que un personaje, digamos, tan de izquierdas en un país tan de derechas esté teniendo éxito. Sí. Pues en Corea del Sur eh, hay un consenso generalizado, especialmente entre la gente joven, y tiene que ver con el sistema económico de los chaebol. Al final hemos comentado que un puñado de compañías representan un porcentaje elevadísimo del PIB. Justo antes de la entrevista hemos revisado este dato. Los chaebols en Corea representan un 85% del PIB, 85%, y emplean a un 11% de personas. Y yo cuando estuve en Corea del Sur, sí que me di cuenta y me contaban que el mayor problema en la sociedad era la desigualdad. Al final, existe muchísima presión para hacer el examen del Sogun, creo que se llama, el acceso a la universidad. Eh, ¿Por qué? Porque sacando una buena nota en ese examen, uno tiene acceso a una de las mejores universidades y de estas universidades se tiene acceso a estas grandes compañías. El problema es que emplean al 11% de personas. Por tanto, el 90% restante van a parar a trabajar a pymes que lógicamente no pueden hacer frente al poder de innovación, a la competencia que pueden suponer LG, Hyundai, Lotte, todo ese tipo de compañías. Por tanto, la desigualdad económica que existe en Corea del Sur, especialmente en torno a la gente joven, y la percepción de que los partidos no están haciendo mucho tampoco para limitar el poder de los chaebol, y la crisis de vivienda, porque en Corea del Sur los precios de la vivienda para alquiler no, pero para comprarla han crecido un montón en los últimos años,
creo que solo con Moon Jae-in crecieron en torno a un 35-40% durante su mandato. Todo ello ha llevado a que tanto el candidato progresista como posteriormente veremos el candidato conservador aboguen por políticas que impliquen apoyar a los jóvenes pues, para temas de vivienda, apoyen medidas de redistribución de riqueza, por ejemplo, con donaciones de deuda a pymes, etcétera. O sea que al final la desigualdad que existe en Corea del Sur, principalmente motivada por el tema de los chaebols, el control de los chaebols en la economía, ha llevado a que este tipo de propuestas se popularice. Y ya, si te parece, podemos seguir un poco con las propuestas de este candidato. O sea, al final, como vemos, por resumirlo, al final lo que tenemos es que la gente joven tiene una competencia feroz, ¿no? Por entrar en ese 11%, porque es curioso, ¿no? Son unas empresas que representan más del 80% del PIB. Imagínense, para los que estéis viendo esto, imaginaros que, pues eso, al final unas agrupaciones de 10 empresas tengan el 85% de la economía de tu país. Yo creo que es algo, vamos, gigantesco, ¿no? Y al final hay una competencia feroz por entrar en estas empresas que, por otra parte, solo representan el 11% del empleo. O sea que al final, pues eso, 90 de cada 100 prácticamente van a unos trabajos que pues son sensiblemente peores, ¿no? Y esto al final pues repercute en sus expectativas de vida. Y también te iba a comentar, porque me parece curioso, supongo que habrá un cambio también generacional en el sentido de las personas que vengan, digamos, de esa visión más tradicional y confucianista, también más centrada pues, en el milagro del río Han que has comentado y todo esto, y la gente joven que ya ha nacido en democracia, una democracia que es muy reciente Sí. además, y que tienen una visión mucho más occidentalizada, ¿no? De las cosas, probablemente más individualista, y que choca precisamente con las generaciones anteriores. Sí, efectivamente. Hemos hablado antes de la brecha territorial, hemos hablado de la brecha de género, pero el mayor clivaje que existe en Corea, a mi modo de ver y al modo de ver de las personas que conocí en el país, fue la brecha generacional. Para hacernos una idea, el 70% de las personas mayores de 65 años votaron al Partido Conservador en las anteriores elecciones. Muchas de ellas, es lo que has comentado, asocian el conservadurismo al milagro del río Han, consideran que el modelo de desarrollo económico de Park Chung-hee llevó a la economía surcoreana a la prosperidad. Y en cuanto a los valores, están influenciados por los valores neoconfucianistas, como has dicho, tienden a respetar la jerarquía, la autoridad o la importancia de la educación. Y este es el motivo por el que una buena parte de las personas más mayores votan con los conservadores. Sin embargo, en las personas de mediana edad, estas son las personas que formaron su identidad política durante los movimientos democráticos. Entonces, tienden a preferir o tienden a optar por defender derechos humanos, libertades civiles, etc. Y además, las personas de mediana edad fueron las que sufrieron las consecuencias de la crisis financiera asiática de 1997 que hemos comentado antes. Entonces, claro, tienden a apoyar a los progresistas porque estos defienden el aumento del salario mínimo, defienden la reducción del trabajo precario, defienden reformas fiscales redistributivas, reducciones de la jornada laboral, etc. Y bueno, en el tema de la gente joven existe cierto desencanto con la política. Es cierto que aunque existe desencanto y polarización afectiva, más que polarización ideológica. Muchos jóvenes piensan lo mismo, también están de acuerdo. Leí una estadística hace tiempo, creo que era que 8 de cada 10 jóvenes surcoreanos están a favor de incrementar los impuestos a las clases altas o a las grandes empresas para favorecerla pues, en pro de la igualdad. Pero por el tema que hemos comentado antes de la polarización ideológica o del discurso identitario, muchos de ellos tienden a tener, o sea, especialmente chicos y chicas, posiciones contrapuestas. Pero en realidad la posición de la gente joven también
tiende a seguir la línea de estos partidos, del Partido Democrático, o pues porque al final cuentan con una visión más occidentalizada, hablan del estado de bienestar, etcétera. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero... También quería añadir en esto, porque creo Sí. que es interesante. Hemos hablado de que en efecto ha habido diferentes etapas y que todo circula un poco, al menos en términos económicos, en torno a los chaebols, ¿no? Y si a estos se les apoya para hacerse más grandes, ¿no? Ha habido presidentes que incluso han dicho, no, a estos grandes conglomerados hay que darles todo nuestro apoyo, facilitarles la regulación y que se hagan cuanto más grandes mejor, porque esto es la base de nuestra economía y de nuestro bienestar. Mientras que otros precisamente han dicho lo contrario, ¿no? Que hay que poner un poco de freno, hay que ponerles impuestos, hay que limitar, favorecer la competitividad. Pero hay otra cosa que también has mencionado, y es que todos los presidentes de Corea del Sur han acabado en escándalos de corrupción, a pesar de que luego muchos de ellos, a través del Tribunal Constitucional, se han concedido indultos. Por tanto, en este sentido, el nuevo candidato progresista ya tiene escándalos de corrupción en su carrera política, apunta precisamente a seguir este esquema que incluso que defienda luchar contra los chaebols, es muy posible que acabe cometiendo actos de corrupción que lleven realmente a que es que son el 85% de la economía. O sea, debemos pensar, imagínense que ustedes que son presidentes de Corea del Sur. Es que esas personas son el 85% de su economía. Es muy Sí, fácil sí. hablar de meterse con ellos, y hacerlo de verdad es otra cosa. Claro está. Pues sí, has acertado. Enfrenta Lee Jae-myung, que es la persona de la imagen, candidato del Partido Democrático, enfrenta procesos judiciales. Ha acusado al Tribunal Supremo de haber actuado en su contra, pero es cierto que enfrenta escándalos, especialmente vinculados con la implicación en un tema de asignación de proyectos urbanísticos cuando era alcalde de Seonam. Es cierto que no conozco el caso al detalle, pero está relacionado con la asignación de proyectos inmobiliarios a ciertas compañías. Y también por haber violado la ley electoral, por haber realizado declaraciones falsas durante un discurso presidencial, durante un debate presidencial para las anteriores elecciones, donde negó estar involucrado en ningún caso de corrupción. Entonces, este presidente fue condenado a 1 año de prisión con 2 años de libertad condicional, lo que en la práctica habría inhabilitado su candidatura. En marzo de este año, un tribunal de apelaciones revoca esta condena, pero la Corte Suprema anula esta absolución y vuelve a ordenar un nuevo juicio en el Tribunal de Apelaciones. Es cierto que el Tribunal de Apelaciones ha pospuesto su veredicto para... Este iba a ser en mayo, lo ha pospuesto a junio, pero también es cierto que si la condena supera ciertos límites a nivel... si la condena supera ciertos baremos, no conozco cuáles, pero imagino que serán a nivel de pena, la duración de la pena o económicos, este presidente podría ser revocado de su cargo. Por lo que desde el Partido Democrático ya están tratando de fomentar o de aprobar una legislación. Tan pronto como gane Lee Jae-myung las elecciones, que es lo más probable, ya están tratando de eso, de aprobar una normativa que permita, no sé si ampliar esos baremos o eliminarlos, pero que permita al presidente gobernar pese a haber sido condenado por corrupción. O sea, que vemos que en este caso, bueno, dentro de esa mezcla entre el poder ejecutivo y en este caso el judicial, que es muy preocupante en Corea del Sur, vemos que incluso el favorito, el nuevo candidato, ya lleva consigo una serie de escándalos de corrupción, y que al final va a hacerse un poco lo que se hizo Trump en Estados Unidos. Es decir, si gano las elecciones, limpio mi nombre, porque además evito las causas judiciales que hay contra mí. Entonces, o sea, el objetivo número uno, nada más llegar a la presidencia, es modificar las leyes para beneficiarse a sí mismo. En fin, es por eso digo que también, aunque este hombre sea el líder de, digamos, el ala izquierdista, todo esto luego hay que ponerlo entre comillas, porque bueno, este directamente no es que vaya a salir corrupto, sino que entra corrupto ya muy posiblemente en la presidencia, aunque si gana las elecciones es obvio que va a cambiar las leyes para favorecerse a sí mismo, y me imagino que también utilizará ese poder de elección de 3 miembros en el Tribunal Constitucional en caso de que sea necesario para concederse incluso un indulto.
En fin, Sí. tenemos ahí, como vemos, a mí me parece además especialmente curioso porque también nos puede servir a otras democracias que, aunque no estemos situados en un mismo contexto cultural, también por dónde pueden ir los tiros en el famoso deterioro, ¿no? Que se habla muchas veces de las democracias en otros países de Europa. Pues bueno, ¿qué es lo que están haciendo otras democracias que no están funcionando últimamente bien, ¿no? Pues ya lo vemos, cae en la corrupción, pero rápidamente indultarse a través del control del poder judicial o emitiendo leyes favorables a sí mismos. En fin, como vemos, y esto sí lo quiero destacar porque creo que además es importante que, sobre todo la gente joven que lo vea, lo tenga claro, mantener una buena separación de poderes y especialmente un poder judicial independiente es fundamental para que funcione una democracia de manera correcta. Porque si no, al final, como vemos, los poderes se van aglutinando, tanto los del mundo privado con los del mundo público, y es muy difícil ejercer un control efectivo sobre ellos. Pero bueno, quitando esta reflexión, si quieres vamos a hablar un poquillo del otro candidato que aunque no parte como favorito, pues también está ahí y realmente no hay o sea, hay un peso electoral, parece que inclina la balanza hacia el favor hacia el candidato progresista, pero tampoco es una diferencia abismal. Sí, de hecho, leía esta mañana que hace una semana Lee Jae-myung, el progresista, lideraba las encuestas por 22 puntos y que en la actualidad se ha reducido la ventaja a 9 o 10. Entonces, parece ser que está cosechando apoyos, especialmente porque una vez concluidas las tensiones dentro del Partido del Poder Popular, está logrando la movilización. Parece ser que ha logrado movilización necesaria para cortar distancias. Veremos si para llegar al poder, es poco probable, puede pasar, pero es poco probable. Pero sí es un dato interesante. El candidato de la imagen es Kim Moon-soo. Estudió en la Seoul National University, que es la universidad más prestigiosa de todo el país, pero fue expulsado por sus actividades sindicales durante la dictadura. Fue arrestado en más de una ocasión, torturado por la dictadura, por la policía durante el periodo dictatorial, y fue un activista sindical en su juventud. Cofunda un partido en el año 1990 y en el año 1996 entra a la Asamblea Nacional como parte de un partido llamado Partido de la Nueva Corea, que luego se transforma en el conservador Gran Partido Nacional. O sea, podemos ver aquí su giro conservador. Al igual que Lee Jae-myung, fue gobernador de la provincia de Gyeonggi durante desde el 2006 hasta el 2014, y en el año 2024 fue nombrado ministro de Empleo y Trabajo en el gobierno que lideró Yoon Suk-yeol. Entonces, ya hemos comentado, ambos partidos en Corea, en términos económicos, siguen una línea relativamente similar, pero sí es cierto que este candidato aboga explícitamente por la desregulación, por recortes de impuestos para la clase media, pues para favorecer la recuperación económica, etc. Ahora bien, como parte con desventaja por precisamente apoyar a Yoon Suk-yeol en su declaración de la ley marcial, este candidato ha hecho uso de su imagen como activista sindical y prodemocracia durante la dictadura para atraer a los jóvenes y también a las personas desfavorecidas. Entonces, sí, sigue la línea neoliberal en términos económicos, pero es cierto que es un candidato que fue sindicalista durante la dictadura. Que tiene un En política discurso un exterior, poco menos duro, ¿no? Desde lo que vendría a ser un candidato tradicional. sí, y además es curioso porque Lee Jae-myung también, pese a haber defendido políticas más redistributivas, defiende también el sistema de los chaebols, pero pese a haber defendido políticas más redistributivas, ahora Lee Jae-myung, con el fin de traer a ese votante indeciso, ha dado un giro a la derecha en su discurso y también se ha mostrado como un candidato dispuesto a colaborar con los chaebols, abierto pues eso, podemos hablar de la política exterior, pero abierto a colaborar con Japón, con Estados Unidos, básicamente porque ambos candidatos están tratando de atraer a ese votante indeciso. Los neoliberales, con
dando una imagen de, pues eso, de un líder antiguo activista pro democracia, y los más progresistas tratando de mantener una narrativa amigable con los chepos. El Y principal... Sí, este candidato, ¿cuál es su posición respecto, si la conoces, respecto a Yoon Suk Yeol? ¿También sí. aboga por una investigación, que se continúe la investigación, o por también de alguna manera indultarlo o limitar el impacto al final de sus acciones? ¿O ha evitado este tema durante la campaña? ¿Cómo se ha manejado? Sí, hubo una pugna dentro del Partido del Poder Popular porque no se decidían sobre si nombrar un candidato pro Yoon Suk Yeol o anti Yoon Suk Yeol. Finalmente eligieron a este candidato que era pro Yoon Suk Yeol, pero en cierto modo ha tratado de evitar el tema. Ha mencionado que su destitución no estaba justificada, que no se ha limitado. Es cierto que parte con desventaja, y como las elecciones pueden ser un referéndum contra la figura de Yoon Suk Yeol, no es un tema que les beneficie. Se han intentado Se ha centrar más en el evitado un crecimiento poco el económico, tema, ¿no? Lo ha pero defendido, pero tampoco sin meterse mucho, ¿no? De alguna manera sí, ha evitado entrar en ese tema, ¿no? Lo pospone para más adelante dependiendo del sí. resultado. Capitaliza el crecimiento económico, la inteligencia artificial, pero sí, sí, Bueno, sí. pues no sé, Gorka, ¿quieres contar algo más de las posiciones? Sí, podemos ya terminar con el tema de la política exterior, que es un tema bastante interesante y que ya para concluir puede ser bastante Venga, de, sí, de utilidad para pues quien dale, realmente esté a ver. interesado en Corea. Mm. Sí. Los los cuatro actores que rodean a Corea del Sur son Estados Unidos, China, a nivel de grandes potencias, y Corea del Norte y Japón en cuanto a potencias medias en cuanto a potencias medias en la región. Entonces, la visión tanto de Estados Unidos como de China en Corea del Sur es relativamente homogénea. En lo que concierne a Estados Unidos, se valora positivamente el rol del país, como hemos dicho, durante la Guerra de Corea, como garante de la estabilidad interna durante los periodos de Ri Man o Park Chung-hee, y una buena parte de la población, me suena 8 de cada 10, 9 cada 10, considera que es necesario mantenerse bajo el paraguas de seguridad estadounidense, que la presencia estadounidense en la península es necesaria. Recordemos que Estados Unidos tiene 20.000 tropas en el país, porque es un país muy cerca de China, cerca de Taiwán, etcétera, y que Seúl debe desarrollar lazos de seguridad más cercanos con Estados Unidos, antes que con cualquier otro país. Esa es la visión general en Estados Unidos. Voy a pasar a la visión general de China y posteriormente voy a decir qué diferencias hay entre un partido y otro. También existe una opinión relativamente homogénea en cuanto a China, pero esta es negativa. Es cierto que China es el mayor socio comercial de Corea del Sur, pero hay preocupación por el creciente poder militar de China, por la asertividad de la política exterior, o incluso cuando Corea del Sur ha llevado a cabo acciones que no han gustado a China, como por ejemplo cuando permitió a Estados Unidos desplegar misiles en su territorio, China respondió con restricciones al turismo, boicots a empresas surcoreanas, etc. Entonces, la población surcoreana no tiene una muy buena imagen de China. Es particularmente mala, pese a que paradójicamente es su mayor socio comercial. Entonces, los progresistas en este sentido abogan que Corea del Sur tiene que mantener una relación más equilibrada entre Estados Unidos y China, que no hay que antagonizar con Pekín para evitar represalias, e incluso que sería positivo para la economía diversificar las exportaciones, ya no solo hacia China, sino hacia Rusia. Es decir, una posición más pragmática. Mientras que, por otro lado, los conservadores ven el panorama de la región desde un enfoque mucho más dualista. El hecho de que Pekín tenga grandes ambiciones en Asia-Pacífico ha llevado a estos sectores políticos a priorizar las relaciones en materia de tecnológica, militar, de inteligencia económica, etcétera, con Washington y con Tokio, también con Japón.
Ambos estados apoyan, en resumen, ambos partidos apoyan mantener las relaciones con Estados Unidos, pero es cierto que el Partido del Poder Popular aboga acercarse mucho a Estados Unidos antagonizando con China, mientras que Lee Jae-myung, del Partido Democrático, aboga mantener una especie de equilibrio. Y luego ya nos podemos acabar con la postura de Corea del Norte y Japón, que es donde realmente hay diferencias en la sociedad surcoreana. Ya hemos dicho que los conservadores tienen un fuerte componente anticomunista, rechazan la presencia de la presencia del marxismo en la península directamente y buscan por ello un enfoque disuasorio de contención frente a Corea del Norte. Entonces, siempre están buscando prepararse para ataques preventivos, intensificar las medidas de represalia, etc. Entonces, el Partido del Poder Popular, o sea, Kim Un-soo, el segundo candidato, defiende que Corea del Sur debe acercarse a Estados Unidos lo máximo posible. Y para ello, Corea del Sur debe acercarse a Japón, lo valoran como un aliado estratégico. De hecho, Yoon Suk-yeol normalizó las relaciones comerciales o eliminó todo tipo de medidas restrictivas mutuas, ignorando el tema de las controversias históricas, solo por temas de seguridad. Entonces, tenemos que Kim Un-soo, el candidato de la imagen, aboga una alianza más fuerte con Japón y con Estados Unidos, que es lo que hemos visto con Yoon Suk-yeol, ejercicios militares conjuntos, respuestas de Corea del Norte, etc. Mientras que por el otro lado, los progresistas abogan mantener lo que se conoce como abogan, en el caso de Corea del Norte, mantener la doctrina de la política del sol, aquella que inició Kim Dae-jung, respetarse mutuamente ambos estados, cooperar más diplomáticamente en cuanto a las reuniones familiares, diplomáticamente, con la idea de que en un horizonte lejano pues ambos estados pues materialicen mayor cooperación en defensa, en seguridad, en política exterior, que es poco probable que suceda. Y en cuanto a Japón, es curioso porque es cierto que valoran la cooperación estratégica con Japón, pero a cambio piden resolver disputas pasadas. En este sentido, Lee Jae-myung criticó a Yoon Suk-yeol por compensar a las víctimas surcoreanas de trabajo forzoso sin haber exigido la participación de Tokio. Moon Jae-in, el presidente anterior a Yoon Suk-yeol, también progresista, respaldó una decisión judicial que obligaba a empresas japonesas a compensar a víctimas surcoreanas de trabajo forzoso. Por tanto, el Partido Progresista enfrió las relaciones con Japón, algo que el candidato que vemos en la imagen, Lee Jae-myung, apoyó. Pero es cierto que durante el mandato de Yoon Suk-yeol, Corea del Sur se ha vuelto a acercar a Japón y ahora Lee Jae-myung habla de mantener buenas relaciones también con Japón. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que hemos visto que Lee Jae-myung quiere atraer a ese votante indeciso, entonces busca pues eso, tratar de mostrarse más ambiguo, defender a unos y a otros, mostrarse un poco como el equilibrio entre una postura y otra, y que la percepción de Japón entre la gente joven a día de hoy es muy positiva. Es como con Corea del Norte. Muchas personas mayores tenían familiares en Corea del Norte y ya no. Y muchas personas mayores vivieron o conocen a gente que vivió la colonización japonesa y a día de hoy la imagen que se tiene en Corea de Japón es el anime, el manga, etc. Entonces, como al final el tema del colonialismo japonés se percibe como algo antiguo, al igual que la unión de Corea en un mismo estado, pese a contar ambos con el mismo idioma, con el misma etnia, misma religión, no hay ningún tipo de división. Pues en cuanto a la población más joven, paradójicamente, pese a apoyar el Partido Democrático, la reunificación sobre el papel con Corea, no está tan a favor de unirse al país, mientras que, pese a estar el Partido Democrático más en contra de acercarse a Japón, la población más joven tiene más simpatía hacia Tokio. Entonces es un tema bastante curioso. Y bueno, ya así un último punto para acabar. Que aunque no lo hemos mencionado, por si alguien se lo pregunta,
Al final, como vemos, hay bastante, digamos, hay bastante predisposición de ambos lados de la balanza, de izquierda y derecha, a mantener la alianza con Washington, porque al Sí, final atiende a su estructura, ¿no? Recordemos que al igual que pasa en Japón, Estados Unidos es la base estructural de la Corea del Norte, la Corea del Sur y Japón tal y como los conocemos hoy en día. Y a pesar de que estos dos sí han sido y siguen siendo aliados muy importantes de Estados Unidos en la región, sus principales aliados, entre ellos no ha habido buena sintonía histórica. Al final, Japón en su momento colonizó la península de Corea, un hecho que afectó a toda la península, o sea, tanto a Corea del Norte como Corea del Sur, y pues al final siempre desde Japón no se ha reconocido nunca oficialmente esa discriminación y de ahí que ahora, pues como ha mencionado Gorka, haya habido gobiernos que hayan exigido la compensación a las víctimas, pero como Japón no reconoce eso, pues no quiere compensar. Igualmente hay en determinados actos de conmemoración a las víctimas en los que Japón muchas veces no ha acudido a participar a pesar de haber sido invitado, porque no lo reconoce como tal. Igual que también es cierto que en Japón ha habido varias, hubo pues obviamente comunidades, ¿no?, que llegaron de coreanos a este país y que durante mucho tiempo ni siquiera podían acceder a la ciudadanía. Hablamos de personas que ya habían nacido en Japón, pero al ser descendientes directos de coreanos no se les daba la ciudadanía. Y esto no es algo sí, tan, digamos que viene, es algo relativamente reciente en el tiempo, ya de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, pues de ahí esa mala relación, pero por otra parte tienen su principal aliado, que es Estados Unidos, es el mismo, son al final los estandartes de la democracia liberal en Asia, no dejan de serlo y por tanto eso también les une, y además tienen, por supuesto, la presión de que, como decimos, hasta esa famosa crisis de los años 90 que se llevó por delante principalmente a Japón, aunque también a Corea del Sur, sobre todo a Japón, que recordemos que Japón aspiraba a la dominancia mundial en los años 90, o sea que rivalidaba con Estados Unidos y al final, pues a partir de esa crisis, pues ya no es tanto así y aparece un nuevo actor que es China en los años 2000 y pues bueno, es un actor que al final es el mayor socio comercial de estos dos países, pero a la vez también, claro, es su principal competidor en la región y el que realmente ha amenazado más el poder de estos dos países a nivel regional, porque hasta que China no pegó el pelotazo en los años 2000, pues Corea del Sur y Japón eran las dos grandes potencias de Asia, en mm, términos de PIB y en términos de desarrollo, tecnología, etcétera. Entonces también ahí vemos un poco los intereses compartidos y luego pues ese cierto rencor histórico, ¿no?, que pueden tener sobre todo los coreanos hacia Japón, pero por otra parte tienen mucho que les une, ¿no? Aunque cierto es que también, como bien sabrá Gorka, recientemente los discursos de Trump y la mala sintonía con estos dos países ha forzado un mayor acercamiento a China, al menos en términos diplomáticos, que esto luego que se traduzca a términos económicos o ni que hablar de defensa es mucho más complejo, pero bueno, es cierto que pues esa relación que existe entre estos tres, ¿no? Y que también estaría ahí Taiwán, por supuesto, realmente serían cuatro: Estados Unidos, Taiwán, Japón y Corea del Sur, pues es un poco lo que realmente le ayuda a Estados Unidos a mantener su poder en la región y son aliados fundamentales para él, aunque las relaciones obviamente en estos momentos, igual que con otros aliados tradicionales de Estados Unidos como los europeos o determinados países de Latinoamérica, pues no atraviesan su mejor momento, pues por razones obvias, ¿no? Porque han sufrido sí, amenazas arancelarias y pues eso a nadie le gusta, ¿no? Pero sí, eh, cierto es que luego la relación entre Corea del Sur y Japón, que por supuesto la relación de Corea del Norte con Japón es horrorosa por el comunismo, pero también por la herencia colonial. Kim Jong-un esto lo ha protestado muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí hay un problema porque no termina de haber un reconocimiento conjunto, ¿no?, de todo lo que es o no es la colonización a ojos de ambos y cómo se arregla eso, ¿no? Que es un poco lo que mm, pasa. sí. Y justo ya para acabar con Trump, precisamente Lee Jae-myung ha abogado por atrasar las negociaciones con respecto a los aranceles para, pues eso, para lograr un poco más de leverage, como más poder de Equilibrio negociación en al las final, negociaciones, equilibrio, sí. claro. Entonces, sí, justo.
lo que decías. Hombre, es además normal porque ellos vienen ya no solo porque hay unas elecciones y obviamente nunca es buen momento para negociar en mitad de unas elecciones, sino por también todo lo que ha pasado en los últimos meses. Yo creo que desde esa declaración marcial pues llevan unos meses bastante complicados. La imagen de Corea del Sur a nivel de democracia en todo el mundo yo creo que se ha visto dañada y aunque han respondido los poderes, porque al final, pues oye, no ha habido un golpe de Estado, no ha habido una declaración marcial y en efecto, como vemos, que no sea una democracia plena en términos de separación de poderes no significa que no funcione nada. También han funcionado los resortes en la medida que han podido, pero claro, como no terminan de ser totalmente independientes, pues ahí ha quedado un poco la cosa pues pendiente del futuro, ¿no? Del partido que gane y que, por supuesto, me imagino que el candidato que está en pantalla, si gana las elecciones, va a ir a por Yoon Suk Yeol como está mandado, utilizando, por supuesto, la fiscalía como hicieron otros candidatos, ¿no? Para perseguir e intentar condenar, ¿no? Sí. Sí. Me parece que ahora el fiscal supremo es conocido de Yoon Suk Yeol, pero no sé si se le puede revocar su cargo y poner a uno nuevo. No tengo ni idea en ese sentido, pero sí. Hombre, me Sí, sí. imagino que sí, porque la Fiscalía General al final depende del Estado y el Estado depende del gobierno de turno, así que Pues estará todo conectado, me figuro. Esto todo es un engranaje. Pero bueno, sí. bueno, ya hora y 20. La verdad que con Corca siempre es un placer hablar. Empezamos aquí a charlar y no paramos. Sí. No sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que ha sido un resumen bastante completo, la verdad. Bueno, resumen. Resumen esto no, esto ha sido una charla, una masterclass, como dicen los Disertación. ingleses. Y nada, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna cosa interesante? ¿O alguna Nada, yo creo que percepción es tuya suficiente. de que, por supuesto, Gorka ya os lo ha dicho, estuvo recientemente en Corea del Sur? ¿Alguna percepción personal del país? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿O cómo valoras tú la situación? Pues a mí me pareció, ya como dato curioso, se lo he contado antes a Mateo, a nivel de un país en el que se protesta de forma muy civilizada, pese a tener, pese a haber vivido una ley marcial, prácticamente una declaración de golpe de Estado, eh, al contrario de lo que sucede en países como Francia o España, bueno, España no tanto, pero Francia, eh, la sociedad surcoreana, la verdad, que se comporta de una forma bastante civilizada. Acudí a varias protestas, tanto a favor como en contra de Yoon Suk Yeol, del expresidente, y en todas ellas todos los asistentes estaban cantando, mostraban como lucecitas para pues, bailar y hacer figuras, hacían estiramientos, lo que llamaban estiramientos nacionales, y un dato curioso es que en lugar de chocar entre ellos. Había dos manifestaciones opuestas una de la otra, había una línea policial y en lugar, pues como podría suceder en cualquier país occidental, en lugar de insultarse unos a los otros, estaban todos en silencio, con lucecitas con una forma de una mano así, haciendo así. Entonces, un dato interesante No, desde sobre cómo se luego protesta en Corea del Sur son... y hay que Sí, aprender de ellos, yo creo. sí, no, desde luego no se puede, otra cosa no se puede decir, pero son sociedades muy organizadas y está organizado Sí. hasta el protestar. Nada que ver con lo que puede pasar en Europa o, bueno, en Hispanoamérica, que también Ya allí, desde es luego, otro no nivel. se van a quedar unos a otros mirándose con una lucecita. Como se crucen, vamos. En fin, pero bueno, es la verdad que es curioso y nada, espero, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gorka por estar aquí. Primero por dar la charla y por dármela a mí también, que yo me encanta escuchar a Gorka, creo que lo hace muy bien. Además, también hoy creo que ha hecho mucho mejor la charla que la primera, no porque la primera estuviera mal, pero bueno, era la primera vez de Gorka y como todo al Sí. principio cuesta un poco más. Y hoy le he visto mucho más suelto y nada, que espero que os resulte interesante, os lo intentaré traer dentro del horario de Gorka, que por supuesto también tiene su propia vida y tiene que atenderla, Sí. pues os lo intentaré traer más para estos temas o para cualquiera que él haya investigado y esté dispuesto a hablar. Y nada, Gorka, pues darte muchas las gracias
y espero tenerte por aquí pronto. Pues nada, muchas gracias por las palabras, muchas gracias a vosotros también por invitarme y nada, espero también volver pronto con cualquier nuevo tema. Así que encantado de estar aquí y me alegro de que te haya gustado más. Es verdad que me he visto mucho más suelto, así que nada. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.